Buenas noches muchachos, hoy vamos a hablar sobre la cintura escapular, específicamente la primera parte. Como ustedes pueden ver es un tema que es un poco extenso, sin embargo vamos a dividirlo en varias sesiones, comenzando entonces por la parte de osteología y artrología. ¿Por qué comenzamos con las partes óseas? Bueno, porque cuando construimos una casa tiene vigas, tiene bases, y en base a ellas vamos entonces a hacer las paredes, las ventanas, los techos, etc. En este caso tenemos que los elementos, los huesos que constituyen la cintura escapular son la clavícula y la escápula, y que la clavícula se va a unir entonces al tórax a través de la articulación externo-clavicular, y a su vez se une a la escápula a través de la articulación acromioclavicular. La cintura escapular tiene entonces tres regiones, que son la región axilar, deltoidea y escapular, que la vamos a desarrollar en las sesiones posteriores. Ahora, ¿el húmero forma parte de la cintura escapular? Pues no. Sin embargo, vamos a describir el tercio proximal del húmero, ya que gracias a él ocurre la articulación o la unión del miembro superior con la cintura escapular mediante la articulación glenohumeral. Aquí tenemos una visión superior del tórax junto con la cintura escapular, y pueden ver entonces que la escápula se ubica en la parte posterolateral del tórax. En los mamíferos cuadrúpedos la escápula se ubica lateralmente, mientras que en el hombre, que es un mamífero bípedo, con el transcurso del tiempo y a medida que fue ocurriendo la evolución, esta se fue ubicando en sentido dorsal, casi que paralelo al plano frontal. Pueden ver que se forma un ángulo entre esta línea roja, que es el plano escapular, y el plano frontal, el cual tiene un valor de 30 grados. El ángulo formado entre el plano escapular y el plano clavicular es de 60 grados. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto es lo que es la razón por la cual los hombros tienden a tener esa disposición anterior, lo que permite que el campo de movimiento de las extremidades superiores coincida con el campo visual, permitiéndonos a nosotros visualizar los movimientos realizados por las manos. Ahora vamos a comenzar con la clavícula, que es ese hueso que está aquí, que se ubica en la parte anterosuperior del tórax, y que desde el punto de vista técnico es un hueso largo, ya que predomina su longitud con relación a las otras dimensiones. Aunque es un hueso largo, tiene peculiaridades, o mejor dicho, particularidades. Él es uno de los huesos que carece de canal medular a pesar de ser un hueso largo. Tiene una forma de citálica que la vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, y se osifica en forma endomembranosa. Si ustedes recuerdan, existen dos tipos de osificación, como vimos en osteología: la osificación endomembranosa y la endocondral. La endomembranosa es la que ocurre a partir de tejido conectivo preexistente, mientras que la endocondral es a partir de tejido cartilaginoso. Cuando ocurre entonces una falla en la formación o una falla congénita en la formación de tejido conectivo, se puede afectar la clavícula y el cráneo, lo que se conoce como disostosis cleidocraneal. Pero ¿qué tiene que ver entonces el cráneo con la clavícula? Pues que en el cráneo y la cara la formación de los huesos ocurre por osificación endomembranosa o intramembranosa, de tal manera que pueden estar afectados ambas estructuras porque su tipo de osificación es semejante. También se puede presentar una disostosis cuando falla la formación en los huesos del cráneo y de la cara, que se conoce como disostosis craneofacial. Aquí tenemos una visión superior y una visión inferior de la clavícula, y pueden ver que tiene entonces forma de S itálica, alargada, que tiene un extremo medial que se articula con el manubrio external, un extremo lateral que se articula con la escápula. Su tercio medial es de forma redondeada, su tercio lateral es aplanado, dispuesto en el plano horizontal, y tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. Aunque para algunos autores como Gardner, su tercio interno tiene tres caras, pero para los efectos de la clase vamos a quedarnos que tiene una cara superior y una cara inferior. Tiene un borde anterior, un borde posterior, y sus dos tercios internos tienen una convexidad anterior y su tercio lateral tiene una concavidad posterior. También pueden ver que su cara superior tiene menos reparos anatómicos que su cara inferior. A su vez, aquí vamos a ver que hay orígenes e inserciones de estructuras musculares. Por ejemplo, yo sé que si le pongo la hojita aquí, ustedes van a identificar esa estructura que la vimos en la pared de configuración del cuello, y que
es uno de los músculos superficial y lateral del cuello. Este corresponde al haz clavicular del músculo esternocleidomastoideo que se origina en el borde posterior de la cara superior del tercio interno de la clavícula. Anterior a él tenemos este otro músculo que está acá, que se origina aquí en el borde anterior del tercio interno, que es el pectoral mayor, y en el tercio externo tenemos el origen entonces del músculo deltoides y posterior a él la inserción del músculo trapecio. Si nos vamos a la cara inferior vamos a ver que hay varios detalles anatómicos. Aquí se encuentra la impresión rugosa del músculo del ligamento costoclavicular, que va desde el primer arco costal hasta la cara inferior de la clavícula. Luego lateral tenemos un canal, que es el canal del músculo subclavio, que tiene un labio anterior y un labio posterior. En ambos labios se va a insertar entonces la fascia o aponeurosis cleidopectoral. Si nos vamos más lateral, vamos a ver que aquí hay una elevación ósea, que es el tubérculo conoide, y a partir de él hay una extensión que va hacia el lateral y anterior, que es la línea trapezoide. Estas estructuras son importantísimas ya que permiten la inserción de los ligamentos coracoclaviculares, que son los que se encargan de estabilizar a la articulación acromioclavicular. Aquí vemos una estructura muscular que también ustedes conocen muy bien y que es el origen de uno de los músculos infraoideos, que va entonces desde la clavícula al hueso ioide, y también una porción se origina desde el esternón, por lo que se conoce como músculo externo-ioideo o esternocleido-ioideo, que ya lo vimos en el cuello. Luego aquí tenemos la inserción de las otras estructuras ligamentarias, que ya se la mencioné. Aquí igualmente en el borde anterior se origina el músculo pectoral mayor en su tercio interno, se inserta el músculo subclavio, se origina el músculo deltoide igual que aquí, y vemos entonces la inserción de los ligamentos coracoclaviculares. Aquí vemos entonces que le he señalado el nombre de cada una de estas estructuras. Y por supuesto, el origen e inserción de las diferentes estructuras musculares, tanto en su cara superior como en su cara inferior. Y así, muchachos, les he descrito sencillamente la anatomía de la clavícula. Ahora vamos con la escápula. La escápula está localizada en la parte posterolateral del tórax y se extiende desde el segundo arco costal, finalizando en el séptimo arco costal, llegando inclusive hasta el espacio intercostal, específicamente el séptimo espacio intercostal. A su vez, el ángulo inferior se ubica paralelo a la apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica. Es importante conocer esto, ya que esto constituye un punto de referencia anatómico. Existe un procedimiento que es realizado mucho por los cirujanos generales, que es la toracocentesis, en donde se extrae líquido de la cavidad pleural, y para eso se ubican a nivel del ángulo inferior de la escápula, y un espacio por debajo de él se realiza entonces la punción para extraer líquido pleural, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos. La escápula es un hueso plano debido a que su espesor es menor que las otras dimensiones. Tiene un cuerpo que es de forma triangular, que tiene una cara anterior, que es la que vemos ahorita. La cara posterior no la vemos porque está detrás. A su vez tiene un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo lateral. Tiene un borde superior, un borde medial y un borde lateral. El borde medial está hacia la columna vertebral, por lo que se le conoce como borde espinal, y el borde lateral está hacia la región axilar, por lo que se le conoce como borde axilar. A su vez vemos una serie de reparos anatómicos. Vemos que hay esta gran fosa, que es la fosa subescapular, con las impresiones del origen del músculo subescapular. En el borde superior vemos que hay una pequeña excavación, que es la escotadura coracoidea, y lateral a ella hay un proceso óseo, que es la apófisis coracoide, que tiene una base y un vértice. Lateral a él vemos que hay una pequeña depresión, que es el cuello de la escápula, y lateral a él vemos una gran cavidad, que es la que se articula con la cabeza humeral, que es la cavidad glenoidea. A su vez vemos que hay un tubérculo infraglenoideo y hay un tubérculo supraglenoideo. En esta visión anterior podemos ver estructuras que son posteriores, como es el acromio. Y aquí les he detallado entonces los nombres de cada una de las estructuras que le acabo de mencionar. En la cara posterior, la escápula es dividida en dos fosas por esta espina que está acá, que se conoce como espina de la escápula, dividiéndola entonces en fosa supraespinosa y fosa infraespinosa.
Esta espina de la escápula distalmente y lateralmente se engrosa formando el acromio, el cual se articula con la clavícula. Y vemos aquí que hay un pequeño engrosamiento que es la tuberosidad de la cresta. A su vez vemos que hay una escotadura a este nivel que está entre la glenoides y la espina de la escápula, por lo que se conoce como escotadura espinoglenoidea. Aquí entonces también podemos ver en esta visión posterior el tubérculo infraglenoideo, y vemos en una visión lateral se puede ver mucho mejor la cavidad glenoidea, que tiene forma piriforme, es decir, forma de pera. Vemos el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Aquí en esta visión anterior de la escápula podemos ver el origen y la inserción de las diferentes estructuras musculares. Entonces, comenzando de medial hacia lateral, tenemos que desde el ángulo superior de la escápula hasta el ángulo inferior de la escápula se encuentra la inserción del músculo serrato mayor. Si nos vamos un poco más hacia medial, vamos a ver entonces que en esta fosa se origina el músculo subescapular. En el borde superior próximo a la escotadura coracoidea vemos entonces que se origina el músculo omoideo. Y si nos vamos más lateral nos encontramos con la apófisis coracoide, donde se originan y se insertan tres estructuras musculares. Comenzando en el vértice entonces con la porción corta del bíceps braquial junto con el músculo coracobraquial. Y en su base tenemos entonces el músculo pectoral menor. Si nos vamos más lateral, en el tubérculo supraglenoideo vamos a encontrar el origen de la porción larga del bíceps braquial, mientras que en el tubérculo infraglenoideo vamos a encontrar el origen de la porción larga del tríceps braquial. Luego vemos que en el acromio, en su borde superior se va a insertar el músculo trapecio y en su borde inferior se va a originar el músculo deltoide. Aquí tenemos una visión posterior y comenzamos entonces desde el ángulo superior. Por el borde interno tenemos este músculo que es el músculo elevador de la escápula, que era anteriormente conocido como el angular del omóplato. Luego inferior, medial a él, vemos que en la fosa supraespinosa se aloja este músculo que es el músculo supraespinoso. Entonces memoricen esto, que es importantísimo, que es el músculo supraespinoso junto con el músculo infraespinoso, con el redondo menor y el subescapular, que ya se los mencioné anteriormente, forman algo que se llama manguito rotador, que es una estructura importantísima para los movimientos del hombro. Vemos entonces que caudal a la inserción del músculo elevador de la escápula, vamos a ver que también se inserta este músculo que es el romboide menor en el borde interno. Caudal a él, en ese mismo borde interno, tenemos entonces la inserción del músculo romboides mayor, y en el ángulo inferior se va a originar entonces el dorsal ancho o una parte del dorsal ancho. Luego, si nos vamos por el borde lateral, vemos el origen del redondo mayor y superior a él el origen del redondo menor. Si seguimos ascendiendo, vemos el origen de la porción larga del tríceps braquial, y en toda esta fosa se origina entonces el músculo infraespinoso. Les mencioné en la presentación anterior que en el borde superior se iba a insertar entonces el músculo trapecio, como vemos en la imagen, y en el borde inferior se va a originar entonces el músculo deltoide. Y así ya hemos finalizado con el origen e inserción de las estructuras musculares a nivel de la cara posterior de la escápula. El húmero. El húmero es un hueso largo también, igual que la clavícula, y que tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Este húmero tiene diferentes elementos, dentro de los cuales se encuentra la cabeza humeral, que se los he resaltado aquí con una línea discontinua. Esta cabeza humeral representa el tercio de una esfera que se articula con la cavidad glenoidea. La cabeza humeral, como pueden ver, sobresale a la cavidad glenoidea, y hay una desproporción entre ambas superficies articulares, y esta es una de las causas por la cual ocurre con mayor frecuencia las luxaciones a nivel de la articulación glenohumeral. Vemos que el tercio proximal contiene principalmente la tuberosidad mayor o troquíter y la tuberosidad menor o troquín. Y vemos también que caudalmente esta tuberosidad mayor se va a continuar con la cresta de la tuberosidad mayor, y que la tuberosidad menor se continúa con una cresta que es la cresta de la tuberosidad menor.
Entre ambas crestas, o mejor dicho, entre ambos tubérculos y cresta, se ubica un canal que es el canal o el surco intertubercular, también conocido como canal bicipital. Entonces, en la tuberosidad mayor se van a insertar tres estructuras musculares importantes del manguito rotador, como son supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Mientras que en la tuberosidad menor se va a insertar el músculo subescapular, que también forma parte del manguito rotador. Ahora, vemos que caudal a la cabeza del húmero existe una pequeña depresión. Esa depresión forma lo que se conoce como el cuello anatómico del húmero. También existe el cuello quirúrgico, que está en este segmento de acá. El cuello quirúrgico demarca entonces el punto final de la epífisis proximal y el comienzo de la diáfisis, y se ubica entonces caudal a las tuberosidades y caudal al borde interno del cuello anatómico. Es importantísimo recordar o conocer e identificar este cuello quirúrgico, ya que él posteriormente se relaciona con el nervio axilar y con la arteria humeral circunfleja posterior. Entonces ya sabemos que una fractura a este nivel puede comprometer el paquete vasculonervioso. Aquí vemos entonces todas las estructuras que les acabo de mencionar: el cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquíter, troquín y canal bicipital. Y luego tenemos que caudalmente este troquíter o tubérculo mayor se continúa con la cresta de la tuberosidad mayor, y que allí se va a insertar entonces el músculo pectoral mayor. Mientras que en la cresta interna o labio interno, la continuación, ¿verdad?, de la tuberosidad menor, se va a insertar el músculo dorsal ancho y el redondo mayor. Luego aquí tenemos la diáfisis. La diáfisis del húmero se divide en tres caras: una cara anteroexterna, una cara anterointerna y una cara posterior, que no vemos en la imagen. A su vez vemos que el labio externo del canal bicipital se continúa como el borde anterior, el labio interno se continúa como el borde interno, y vemos que aquí se encuentra el borde externo. En la cara anteroexterna vamos a ver que se encuentra la V deltoidea, también conocido como tuberosidad deltoidea. Luego caudalmente vemos aquí que se ubica la epífisis distal y que vamos a tener varios elementos anatómicos. Tenemos que está la tróclea, que es esto que está acá, la epitróclea, que está superior y más medial, y entre ellos dos vamos a ubicar un canal que es el canal del nervio cubital. Esto por aquí es lo que explica que cuando nos golpeamos la cara interna del codo presentamos un corrientazo en el antebrazo. Por eso es conocido el nervio cubital como el nervio alegre. Aquí vemos también entonces las mismas estructuras, pero ya señaladas cada una. Y les mencioné entonces que aquí estaba la tróclea y la epitróclea, también conocido como cóndilo medial y epicóndilo medial. Lateralmente tenemos entonces el cóndilo lateral y el epicóndilo lateral, o simplemente cóndilo. También podemos ver que aquí existe una fosa que se conoce como fosa coronoidea, ya que allí se aloja la hipófisis coronoide del cúbito, y lateral a ella tenemos entonces la fosa radial. En la cara posterior podemos ver esta fosa que está acá, que es la fosa olecraniana, ya que guarda relación con el olecrano. Podemos ver aquí dos crestas, que son las crestas supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral. Ahora, tenemos aquí una visión superior del húmero, y en esta visión superior del húmero vemos que está representado el ángulo de torsión del húmero. ¿Qué pasa? Que este hueso no es completamente recto, sino que la epífisis proximal se encuentra torsionada en relación a la epífisis distal. Y vamos a ver que hay dos ejes, que es este eje que está acá, que corresponde al eje epicondilio, que es el que se traza entre ambos epicóndilos, y este eje que es el eje de la cabeza humeral, que se traza desde el tubérculo mayor hasta la mitad de la cabeza humeral. Entre ellos se forma un ángulo que se llama como ángulo de torsión del húmero, y que mide aproximadamente 16 grados en el adulto. En los recién nacidos tiene un valor de 60 grados. ¿Es importante esto? Sí. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en edad, entonces va disminuyendo el ángulo de torsión del húmero hasta llegar a la edad adulta. Esto a su vez guarda relación con la ubicación de la escápula,
que también se va ubicando en sentido posterior. Todo esto favorece entonces que el campo de movimiento de las extremidades superiores coincida con el campo visual, de tal manera que nosotros podamos visualizar el movimiento de nuestras manos. Ahora, la cintura escapular también, el húmero también presenta orígenes e inserciones musculares. Vamos a ir de superior a inferior. En el tubérculo mayor ya les mencioné que se insertaban los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En el tubérculo menor o troquín se inserta entonces el músculo subescapular. En el labio externo del canal bicipital se va a insertar el pectoral mayor, mientras que en el labio interno se va a insertar el dorsal ancho y el redondo mayor. Si seguimos descendiendo, en la cara anteroexterna tenemos entonces la inserción del músculo deltoide, y en la cara anterointerna tenemos la inserción del músculo coracobraquial. Seguimos descendiendo, vemos este músculo que tiene una gran extensión tanto a nivel de la cara anteroexterna como la cara anterointerna, que corresponde al músculo braquial anterior. Y luego seguimos descendiendo y vemos que caudal a él se ubica entonces el origen del músculo braquiorradial, y a nivel de la cresta supracondilia lateral está el extensor radial largo del carpo, y más inferiormente en el epicóndilo vamos a tener entonces que se originan todas estas estructuras, siendo de gran importancia el origen del tendón común de los extensores, que es aquí a nivel del epicóndilo lateral. Luego, a nivel de la cresta supracondilia medial se ubica el origen del pronador redondo, y a nivel de la epitróclea se encuentra entonces el origen del tendón común de los flexores. Por último, tenemos una visión posterior donde podemos ver que en la cara posterior del húmero hay un surco, que es el surco para el nervio radial, y que está limitado superior y externamente por el vasto lateral del tríceps braquial, e inferior y medialmente por el vasto interno del tríceps braquial. Y así, muchachos, hemos entonces finalizado con la cintura escapular. Aquí está la referencia bibliográfica. Muchas gracias por su atención y éxito.